El altiplano andino se extendía como un manto árido y silencioso, donde el viento helado silbaba entre los pajonales secos. En lo alto de una colina solitaria y olvidada se levantaba una humilde casita de adobe con su techo de paja gastado por los años y las lluvias. Allí vivían Aurelio y sus dos pequeños hijos, Tomás y Mateo. La vida nunca había sido fácil para ellos. Desde que la madre de los niños había partido al cielo, Aurelio había hecho lo imposible por criarlos solo, trabajando la tierra seca y pedregosa que pocas veces daba fruto. Pero aquel año la sequía había sido implacable. Ni una sola papa había logrado cosecharse en su pequeña chacra, y los mercados del pueblo quedaban lejos, demasiado lejos, para quien no tenía ni una sola moneda en los bolsillos. Aquella mañana, Aurelio se despertó con el sonido de los estómagos vacíos de sus hijos. Mateo, el más pequeño, se abrazaba a su hermano buscando calor en el amanecer helado. Tomás, con apenas 10 años, miraba a su padre con una mezcla de esperanza y temor. «Papá, tengo hambre», susurró Tomás con los labios resecos por el viento helado. Aurelio se arrodilló junto a ellos y los abrazó con fuerza, sintiendo cómo la tristeza le oprimía el pecho. «Lo sé, hijo, lo sé. Voy a traerles algo de comer». Pero en su corazón, Aurelio sabía que no tenía nada, ni un solo grano de maíz quedaba en la despensa, ni una sola papa en el viejo saco de tela. No quería que sus hijos lo vieran desesperado, así que los miró con ternura y les acarició el cabello enredado por el frío. «Espérenme aquí. Voy a ir al pueblo y regresaré con comida, se los prometo». Los niños asintieron confiando en su padre, aunque sus pequeños rostros reflejaban el cansancio de los días sin pan. Aurelio tomó su poncho raído y salió, dejando atrás la casita donde el hambre y el frío eran sus únicos acompañantes. Caminó horas por los senderos de piedra con las sandalias rotas y los pies entumecidos. El viento cortaba su piel, pero en su mente solo había un pensamiento: regresar con algo de comer para sus hijos. Cuando llegó al pueblo, recorrió el mercado con la mirada llena de esperanza. Se acercó a los vendedores con humildad, rogando por un poco de maíz, unas papas, lo que fuera. Pero las respuestas fueron las mismas. «No tengo nada para regalar. Si no tienes dinero, no puedo ayudarte». El corazón de Aurelio se apretaba más con cada negativa. Sus ojos se humedecieron, pero no podía llorar. No frente a esa gente que lo veía con desprecio, como si su pobreza fuera una vergüenza. Fue entonces cuando lo vio a un lado del mercado, sentado bajo un gran toldo. Don Pascual, el hacendado más rico del pueblo. Era un hombre de ropas finas, con un poncho grueso de lana blanca y botas de cuero impecables. Su mesa estaba repleta de comida: panes dorados, carnes jugosas, papas recién hervidas. Un banquete que Aurelio solo podía imaginar en sus sueños. Con el corazón latiendo con fuerza, se acercó. «Señor», dijo con la voz quebrada, «por favor, mis hijos tienen hambre. Solo le pido un poco de comida. Unas papas, un poco de pan, lo que sea». Don Pascual levantó la mirada y una sonrisa burlona se dibujó en su rostro. Soltó una carcajada que resonó en el aire helado del altiplano. «Tienes hambre, campesino», dijo con sorna. «Si quieres comer, anda al chiquero. Seguro encuentras algo en la comida de los cerdos». Aurelio sintió que el alma se le partía en pedazos. Sus manos temblaron, no de rabia, sino de impotencia. No dijo nada, solo bajó la mirada y se alejó con el peso de la humillación sobre los hombros. Y entonces lo decidió. Si en la comida de los cerdos había algo que sus hijos pudieran comer, allí iría.
Con la vergüenza clavada en el pecho como un puñal, Aurelio caminó hasta el chiquero del hacendado. El olor era insoportable, pero allí, entre el barro y los desperdicios, vio algunas papas que aún podían ser rescatadas, algunas verduras a medio pudrir. Con las manos temblorosas, las recogió una a una y las metió en su alforja. No le importaba el asco, no le importaba la humillación. Solo pensaba en los rostros de sus hijos esperándolo en casa. Cuando regresó, ya era de noche. Entró a la casita y vio a sus hijos acurrucados en el suelo, abrazándose para darse calor. «Papá», susurró Mateo con los ojitos entrecerrados. Aurelio se acercó y los besó en la frente con ternura. «Ya volví, hijos, ya volví». Subió el pequeño fogón y con el mayor cuidado lavó las papas y las verduras. Preparó un caldo con agua y sal y pronto el aroma llenó la casita. «Hoy comeremos, mis niños, hoy comeremos», dijo con una sonrisa temblorosa. Cuando les sirvió el caldo, los niños lo tomaron con avidez, sintiendo en cada sorbo el calor de la esperanza. Aurelio los miró sintiendo un nudo en la garganta. Esa noche, cuando los vio dormidos, comprendió que haría cualquier cosa por ellos, incluso volver al chiquero si era necesario. Pero algo extraño sucedió al día siguiente. Cuando despertó y abrió la puerta, encontró un saco de maíz junto a la entrada. No había huellas en la nieve. Nadie había tocado la puerta, y así cada noche aparecía comida en la puerta de su casa. Aurelio no entendía quién estaba dejando aquellos alimentos, pero lo descubriría muy pronto. El viento helado del altiplano silbaba entre las piedras, mientras la luna iluminaba con su pálida luz la humilde casita de adobe. En su interior, Aurelio observaba a sus hijos dormir, sus pequeños cuerpos cubiertos con mantas raídas, pero al menos con el estómago lleno. Aquel caldo que les había preparado con las papas del chiquero había sido suficiente para devolverles algo de fuerza. Sin embargo, lo que más inquietaba a Aurelio no era el hambre de sus hijos, sino el misterio de aquella comida que noche tras noche aparecía en la puerta de su casa. La primera vez fue un saco de maíz, la segunda un puñado de papas frescas y un poco de charqui envuelto en hojas secas. La tercera, una costalilla con pan y queso. Nadie en el pueblo les tenía compasión. Nadie se preocupaba por ellos. ¿Quién podía estar dejando esos alimentos? Esa noche, decidido a resolver el misterio, Aurelio no cerró los ojos. Esperaba con el corazón latiéndole en el pecho mientras el viento sacudía el techo de paja. Las horas pasaban lentas. Sus hijos dormían profundamente, acurrucados el uno contra el otro, ajenos a la incertidumbre de su padre. De pronto, cerca de la medianoche, un crujido en la nieve lo hizo contener la respiración. Se levantó con cautela y, sin hacer ruido, se acercó a la ventana. A la luz de la luna vio una figura envuelta en un poncho blanco. Caminaba con pasos silenciosos, con la cabeza agacha, como si no quisiera ser visto. Llevaba un saco sobre el hombro y con cuidado lo dejó frente a la puerta. Aurelio sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aquel poncho, aquella silueta le resultaban extrañamente familiares. Sin pensarlo dos veces, salió de la casa y corrió tras la figura. «Espera, por favor, espera». La sombra se detuvo. Por un instante todo quedó en silencio. Solo el viento se escuchaba arrastrando el polvo de la nieve seca. La figura se giró lentamente, y bajo la luz de la luna Aurelio pudo ver su rostro. Era don Pascual, el mismo hacendado que días atrás lo había humillado en el mercado. El mismo hombre que se había burlado de su miseria. Aurelio sintió que el aire se le atracaba en la garganta. No entendía, no podía comprenderlo.
«Usted», susurró sin poder creer lo que veía. Don Pascual lo miró con los ojos llenos de algo que Aurelio jamás le había visto: tristeza. «Lo sé, Aurelio», dijo con la voz quebrada. «Sé que me odias y tienes razón para hacerlo». Aurelio no respondió. Solo lo miraba esperando una explicación. Don Pascual suspiró y bajó la mirada. «Aquel día, cuando te humillé», dijo en voz baja, «cuando te mandé a buscar comida en el chiquero, o cuando me burlé de tu dolor, ese mismo día mi hijo enfermó». Los ojos de Aurelio se abrieron con sorpresa. «Mi pequeño Benjamín», continuó don Pascual, «cayó de repente con fiebre. No despertaba, no comía. Los médicos no pudieron hacer nada. Yo estaba desesperado. El viento soplaba alrededor de ellos, pero el hacendado siguió hablando. Fui a la iglesia. Nunca antes había ido. Nunca creí en nada más que en el dinero. Pero esa noche me arrodillé y le pedí a Dios que no se llevara a mi hijo». Aurelio seguía sin hablar. Sus manos estaban cerradas en puños, pero en su corazón algo comenzaba a cambiar. Y entonces don Pascual tragó saliva como si revivir ese momento le doliera. Entonces, cuando estaba de rodillas, sentí que alguien me hablaba. Aurelio frunció el ceño. Una voz, no sé si fue mi conciencia, si fue Dios, pero la escuché con claridad. El hacendado levantó la mirada y sus ojos reflejaban algo que Aurelio jamás pensó ver en él: arrepentimiento. Y entonces la voz me dijo: «Hijo, si haces el bien vendrá a ti, pero si haces el mal te alcanzará». El silencio que siguió fue sepulcral. Aurelio sintió un nudo en la garganta. Al día siguiente, cuando regresé a casa, mi hijo despertó sin fiebre, sin rastro de enfermedad. Estaba bien, como si nada hubiera pasado. Se llevó las manos a la cara y suspiró temblorosamente. Lo entendí, Aurelio. Dios me estaba dando una lección. Me mostró que mis riquezas no significaban nada si mi corazón estaba vacío. Me enseñó que el bien se devuelve y que el mal también. Aurelio bajó la mirada. «Por eso», continuó el hacendado, «por eso vengo cada noche en silencio, dejando comida en tu puerta. No busco perdón, solo quiero hacer lo correcto». El viento seguía soplando. La luna brillaba sobre la nieve. Aurelio no supo qué decir, solo miró al hombre frente a él, aquel hombre que antes había visto como su verdugo, pero que ahora se presentaba como alguien distinto, alguien que había aprendido lo que realmente importaba. Don Pascual dio un paso atrás como si estuviera listo para irse, pero entonces Aurelio habló. «Entre». El hacendado se detuvo. Aurelio respiró hondo. «Entre a mi casa, tome un poco de caldo». Don Pascual parpadeó sorprendido. Por primera vez en mucho tiempo, el hacendado sintió algo cálido en el pecho y con una sonrisa temblorosa aceptó. La puerta de la humilde casita de adobe se abrió con un leve crujido. Don Pascual cruzó el umbral con paso inseguro, como si aquel sencillo hogar fuera un territorio desconocido para él. En su vida había entrado a grandes mansiones, a salones donde el oro y la abundancia llenaban cada rincón. Pero nunca había estado en un lugar tan pobre y al mismo tiempo tan lleno de algo que en sus riquezas jamás había encontrado: calidez. Aurelio avivó el fuego del fogón, donde un poco de agua hervía en una olla ennegrecida por los años. «No tengo mucho, pero si quiere un poco de caldo, siéntese», dijo sin mirarlo directamente. El hacendado avanzó y se sentó en un viejo banco de madera. Fue entonces cuando vio a los niños. Mateo y Tomás seguían dormidos, acurrucados uno junto al otro en un rincón de la casa, cubiertos con mantas delgadas y gastadas. Sus rostros reflejaban inocencia, pero también el peso de la pobreza.
Sus mejillas estaban hundidas por los días de hambre, y su respiración era tranquila, pero frágil. Don Pascual sintió que algo dentro de él se rompía. Él también tenía un hijo. Benjamín dormía en una cama de madera fina con mantas gruesas y un techo que lo protegía del frío. Pero estos niños no tenían nada. Aurelio le tendió un cuenco con el caldo humeante. No es mucho, pero al menos calienta el cuerpo. El hacendado lo tomó con ambas manos. Bebió un sorbo y el líquido caliente recorrió su garganta llenándolo de una sensación extraña. No era solo alimento, era algo más. Era gratitud, era humildad. Era la misma comida que días atrás había negado a este hombre y a sus hijos. Y sin poder evitarlo, las lágrimas nublaron sus ojos. ¿Cómo es posible que, después de lo que te hice, aún me ofrezcas un plato en tu mesa?, susurró con la voz entrecortada. Aurelio lo miró fijamente. Porque sé lo que es tener hambre, sé lo que es mirar a los ojos de un hijo y no tener nada que darle. El hacendado presionó los labios. Aurelio continuó. Y porque Dios nos manda a hacer el bien. Si su corazón ha cambiado, si usted ha aprendido, entonces no hay rencor. El silencio que siguió fue profundo. Don Pascual dejó el cuenco sobre la mesa de madera, respiró hondo y cerró los ojos por un instante. Nunca creí en nada, Aurelio. Nunca pensé que el dinero no lo fuera todo. ¿Y ahora qué crees? El hacendado levantó la mirada y con los ojos llenos de lágrimas dijo: «Creo que Dios me ha dado una segunda oportunidad». Afuera el viento soplaba con fuerza, pero dentro de aquella casita de adobe el frío ya no parecía tan intenso. El fuego crepitaba suavemente, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de barro. Los niños seguían dormidos, ajenos a la conversación que estaba cambiando el destino de su familia. Don Pascual miró el cuenco vacío y luego a Aurelio. «He vivido rodeado de abundancia, pero nunca había sentido algo así. Esta sopa sabe a algo que no puedo explicar». Aurelio asintió lentamente. «Es el sabor de la necesidad compartida. Cuando uno ha pasado hambre, cualquier bocado se convierte en bendición». El hacendado bajó la cabeza, avergonzado. «He sido un necio. Pensé que el poder estaba en lo que poseía, no en lo que podía dar». Aurelio no respondió de inmediato. Se acercó al fogón y removió las brasas con un palo. El silencio se extendió, pero no era incómodo. Era un silencio de comprensión, de dos hombres que, a pesar de sus diferencias, comenzaban a verse como iguales ante el sufrimiento. «¿Sabe qué es lo peor?», dijo don Pascual después de un rato. «Que mi hijo Benjamín nunca ha sabido lo que es pasar frío. Y yo lo crié así, pensando que eso era amor. Pero ahora veo que el verdadero amor es esto: dar lo poco que tienes para que otro no sufra». Aurelio lo miró con una mezcla de sorpresa y compasión. Los hijos aprenden con el ejemplo, no con las palabras. Si usted cambia, Benjamín también lo hará. Don Pascual asintió. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que sus palabras tenían peso, que no eran solo sonidos vacíos. «Quiero que mis tierras sirvan para algo más que llenar mis graneros. Quiero que produzcan para quienes las necesitan». Aurelio se sentó frente a él cruzando las manos sobre la mesa. «¿Y qué piensa hacer?». El hacendado respiró hondo. «No lo sé aún, pero sé que no puedo seguir siendo el mismo. Esta noche ha sido como despertar de un sueño largo y oscuro». Los niños se movieron en su sueño. Mateo murmuró algo ininteligible y se acurrucó más contra su hermano. Don Pascual los observó con ternura. «Son buenos niños. Se nota que los has criado con amor». Aurelio sonrió débilmente. «Son todo lo que tengo. Por ellos haría cualquier cosa». «Y yo
Yo casi los condeno a morir de hambre por mi orgullo. El silencio volvió a caer, pero esta vez estaba lleno de promesas no dichas. El fuego seguía ardiendo, consumiendo lentamente la leña que Aurelio había recogido con tanto esfuerzo. Afuera, la luna comenzaba a descender, anunciando que la noche llegaba a su fin. Don Pascual se levantó lentamente. «Debo irme. Mi familia me espera. Pero, ¿puedo volver mañana?» Aurelio lo miró a los ojos. «Esta casa siempre estará abierta para quien venga con el corazón sincero». El hacendado asintió. Antes de salir, se quitó el poncho blanco y lo dejó sobre el banco. «Para los niños. Hace frío». Aurelio no protestó. Sabía que era un gesto más que una prenda. Era una ofrenda de paz. Don Pascual salió al frío de la noche. La nieve crujía bajo sus botas mientras caminaba de regreso a su hacienda. Por primera vez en años, no sentía el peso de la soledad. Llevaba en el pecho una chispa de esperanza que nunca antes había conocido. Dentro de la casita, Aurelio cubrió a sus hijos con el poncho nuevo. Era suave, cálido, olía a lana limpia. Mateo suspiró en sueños, sintiendo el calor. Aurelio se sentó junto al fogón y miró las llamas. «Gracias, Señor», susurró, «por no abandonarnos». El amanecer llegó lentamente al altiplano andino, tiñendo el cielo de un suave tono anaranjado. En la humilde casita de adobe, Aurelio se despertó con el primer rayo de sol. Se frotó los ojos y sintió el calor tenue del fuego que aún ardía en el fogón. Frente a él, sentado en el mismo banco donde había pasado la noche, estaba don Pascual. No se había ido. El hacendado tenía la mirada perdida en la madera del suelo, como si su mente estuviera atrapada en pensamientos que pesaban demasiado. Aurelio lo observó en silencio. Algo dentro de él le decía que aquel hombre ya no era el mismo que lo había humillado en el mercado. Los pequeños comenzaron a despertarse. Mateo se frotó los ojos con sus manitas y al ver a don Pascual se escondió tras su hermano Tomás. «Papá», susurró Tomás con un poco de temor. «¿Quién es él?» Aurelio se agachó y les acarició el cabello. «Es un amigo, hijos». Los niños no dijeron nada. Sus ojos miraban con desconfianza al extraño. Aquel hombre que vestía con ropas finas y que contrastaba tanto con su pobre hogar. Don Pascual sintió un nudo en la garganta. Esos niños no lo conocían, pero en su mirada podía ver algo que le dolió más que cualquier desprecio. Miedo. El hacendado tragó saliva y se acercó con lentitud hasta quedar a la altura de los niños. «Mateo, Tomás», dijo con voz suave. Nunca antes había tenido que disculparse con nadie. Nunca había sentido que sus palabras fueran tan inútiles. Se llevó la mano al poncho blanco y sacó de su bolsillo 2 pequeños trozos de pan envueltos en tela limpia. «Tomen, es para ustedes». Los niños miraron el pan con ojos hambrientos. Tomás lo tomó con cuidado y, sin dudarlo, partió su mitad en 2 para compartir con su hermanito. Don Pascual sintió un fuerte golpe en el pecho. Ellos compartían a pesar de no tener nada. Él, que había tenido riquezas incalculables, jamás había sido capaz de compartir con nadie. Aurelio sirvió un poco más de caldo con las papas que quedaban de la noche anterior. No era mucho, pero alcanzó para todos. Don Pascual miró a su alrededor y sintió algo que nunca antes había sentido en su lujosa hacienda: un hogar. Después del desayuno, se levantó y miró a Aurelio con firmeza. «Aurelio, quiero hacer algo por ustedes». El campesino lo miró con desconfianza. «¿Qué quiere decir?» El hacendado respiró hondo. «He sido un hombre egoísta toda mi vida. Pensé que el dinero me hacía poderoso, que me daba derecho a despreciar a los demás, pero estaba equivocado.
Aurelio cruzó los brazos esperando. Quiero ayudarte. Quiero asegurarme de que ustedes no pasen hambre nunca más. Aurelio frunció el ceño. ¿Por qué? Don Pascual lo miró con seriedad. Porque Dios me mostró que todo lo que das en la vida se te devuelve multiplicado. El silencio se hizo en la casa. Aurelio no supo qué decir. Su orgullo de campesino le decía que no debía aceptar limosnas, pero algo en los ojos del hacendado le hacía sentir que esto no era caridad, sino redención. Los niños miraban a su padre con expectación. Finalmente, Aurelio respiró hondo y asintió. Si su corazón realmente ha cambiado, entonces acepto su ayuda. Esta sería su prueba. No solo debía ayudar a esta familia, debía demostrar que su corazón había cambiado. El sol ascendía lentamente sobre el altiplano andino, iluminando con su tenue resplandor la vasta extensión de tierra seca y olvidada. En la pequeña casita de adobe, Aurelio observaba a don Pascual con una mezcla de incredulidad y esperanza. «No quiero que pienses que esto es caridad, Aurelio», dijo el hacendado con la voz más firme que nunca. «No vengo a darte sobras ni a hacer esto por lástima». Aurelio cruzó los brazos y lo miró fijamente. «Entonces, ¿por qué lo hace?» Don Pascual respiró hondo. «Porque quiero reparar el daño que hice. Porque quiero que Dios me vea como alguien digno. Y porque aprendí que la verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en lo que compartimos». Aurelio permaneció en silencio. Los niños miraban a su padre con ojos brillantes, sin entender del todo lo que ocurría, pero sintiendo en su pequeño corazón que algo bueno estaba pasando. «No quiero que vuelvas a mendigar comida, Aurelio», continuó don Pascual. «No quiero que tus hijos pasen hambre nunca más». Aurelio sintió un nudo en la garganta. «¿Y qué propone?» El hacendado sonrió, como si ya tuviera la lista de respuestas en su corazón. «Quiero darte trabajo». Aurelio lo miró con sorpresa. «Trabajo, así. Tengo muchas tierras, pero no todas están bien cuidadas. Quiero que tú las trabajes, que las hagas producir. No te daré limosna, te daré la oportunidad de ganarte tu sustento con tus propias manos». El campesino sintió que la sangre le hervía en las venas. Él nunca había querido que le regalaran nada. Solo deseaba la oportunidad de salir adelante con el sudor de su frente. Miró a sus hijos, que lo observaban con la esperanza reflejada en sus ojos. «Papá», susurró Tomás, «¿podremos tener comida todos los días?» Aurelio cerró los ojos por un instante. Luego miró a don Pascual y asintió con determinación. «Acepto». El hacendado sonrió, aliviado. «Entonces, comencemos». Los siguientes días fueron distintos a cualquier otro en la vida de Aurelio y sus hijos. Cada mañana, el campesino caminaba hasta las tierras de don Pascual y trabajaba la tierra con dedicación. No era fácil, pero tenía la fuerza de un hombre que sabía lo que era sufrir y estaba decidido a cambiar su destino. Mateo y Tomás, aunque aún pequeños, corrían entre los cultivos con alegría, sintiendo que la vida les sonreía por primera vez. Don Pascual no se limitó a dar órdenes desde la comodidad de su hacienda. Por primera vez en su vida se arremangó la camisa y trabajó junto a los campesinos, aprendiendo a sembrar, a cosechar, a sentir el esfuerzo en sus propias manos. Fue entonces cuando comprendió lo que nunca antes había entendido. El verdadero valor de la tierra no estaba en poseerla, sino en hacerla fructificar. El sol quemaba la piel, el viento levantaba polvo, y el sudor empapaba sus ropas, pero en cada surco que abrían, en cada semilla que plantaban, había una promesa de vida nueva. Una mañana, mientras removían la tierra dura, don Pascual se detuvo y miró a Aurelio.
Nunca pensé que esto pudiera ser tan real. Aurelio clavó la azada y se limpió el sudor de la frente. La tierra no miente. Te da lo que le das. El hacendado asintió. Observó sus manos, antes suaves y limpias, ahora llenas de callos y tierra. Mis manos nunca habían tocado una herramienta. Siempre pagaba a otros para que lo hicieran. «Y ahora las toca usted», respondió Aurelio sin rencor. «Y eso ya es un comienzo». Los niños jugaban cerca, persiguiendo mariposas entre las plantas jóvenes. Mateo tropezó y cayó, pero en lugar de llorar, se levantó riendo y corrió de nuevo. Don Pascual los miró con una sonrisa triste. Benjamín nunca ha corrido así. Su mundo es de paredes altas y sirvientes. Aurelio se acercó y puso una mano en su hombro. «Entonces, tráigalo, que vea cómo crece la vida». Don Pascual lo miró sorprendido, pero luego asintió lentamente. «Tienes razón, debe aprender. Los días se convirtieron en semanas. La tierra, antes abandonada, comenzaba a mostrar signos de vida. Brotes verdes asomaban entre los surcos, prometiendo una cosecha que nadie había esperado. Aurelio trabajaba con el mismo cuidado que ponía en cuidar a sus hijos. Con amor, con paciencia, con fe. Una tarde, mientras descansaban bajo la sombra de un arbusto, don Pascual habló. «Cuando era joven, mi padre me dijo que la tierra era para dominarla, que el fuerte la toma y el débil se aparta». Yo creí eso toda mi vida. Aurelio masticó un tallo de ichú y miró el horizonte. «¿Y ahora, qué cree?» El hacendado respiró hondo. «Que la tierra no se domina, se cuida, se respeta, como a las personas». Aurelio sonrió por primera vez en mucho tiempo. «Así es, y ella siempre devuelve lo que recibe». Los niños se acercaron corriendo, con las mejillas sonrojadas por el sol. «Papá, mira», gritó Tomás, mostrando una pequeña planta que había crecido más que las demás. «Ya tiene hojitas». Aurelio la tomó con cuidado y la observó. «Es fuerte, como ustedes». Don Pascual se agachó junto a ellos. «¿Saben qué es esto?» Los niños negaron con la cabeza. «Es esperanza», dijo el hacendado, «y ustedes la están haciendo crecer». Esa noche, cuando regresaron a la casita, Aurelio llevaba una pequeña bolsa con semillas que don Pascual le había dado. «Para tu propia chacra», le dijo. «Mañana las plantaremos juntos». Aurelio asintió. Por primera vez sentía que el futuro no era una carga, sino una posibilidad. Los días siguieron pasando. El trabajo era duro, pero también era sanador. Don Pascual llegaba cada mañana con su poncho blanco, ahora manchado de tierra, y trabajaba codo a codo con Aurelio. Los niños correteaban, ayudaban a regar, aprendían a reconocer las plantas. Una mañana, don Pascual trajo a Benjamín. El niño, de ojos grandes y ropa fina, miraba todo con asombro. Nunca había visto tierra removida, ni plantas creciendo, ni niños jugando sin juguetes. «Ven, Benjamín», dijo Tomás tomándolo de la mano. «Te enseño a plantar». El niño dudó, pero luego sonrió y siguió a su nuevo amigo. Don Pascual observó la escena con el corazón lleno. «Nunca pensé que vería esto», susurró. Aurelio se acercó. «Los niños no ven ricos o pobres, solo ven amigos». El hacendado asintió, con los ojos húmedos. «Entonces, que aprendan juntos». El tiempo pasó, y con el esfuerzo de Aurelio y la ayuda de don Pascual, las tierras antes abandonadas comenzaron a dar fruto. Papas, maíz, quinoa. La cosecha fue abundante. Y un día, cuando Aurelio regresó a casa con una costal llena de comida, vio a sus hijos sonreír como nunca antes. «Papá, tenemos comida», gritó Mateo con alegría. Aurelio los abrazó con fuerza, sintiendo que el peso de la desesperación se desvanecía de su corazón.
Había sido un camino difícil, lleno de hambre, humillación y lágrimas, pero Dios nunca los había abandonado. Y ahora, en aquel humilde hogar, en lo alto del altiplano andino, un nuevo amanecer brillaba con esperanza. La vida es como la tierra que sembramos. Lo que plantamos en ella, tarde o temprano dará fruto. Si sembramos desprecio, recogeremos soledad. Si sembramos egoísmo, cosecharemos vacío. Pero si sembramos amor, compasión y bondad, nuestra cosecha será abundante y llena de bendiciones. Aurelio nunca perdió la fe, a pesar del hambre, del desprecio y de las lágrimas. Su amor por sus hijos fue su fuerza, y su humildad le permitió aceptar la ayuda sin rencor. Don Pascual, en cambio, comprendió que la verdadera riqueza no estaba en el oro ni en sus tierras, sino en su capacidad de ayudar a otros. Su corazón fue puesto a prueba, y cuando comprendió que todo lo que damos en la vida nos es devuelto multiplicado, su vida cambió para siempre. Dios no nos juzga por lo que tenemos, sino por lo que hacemos con ello. Si hacemos el bien vendrá a nosotros. Si hacemos el mal nos alcanzará. Porque al final la vida siempre nos devuelve lo que damos. Los días se sucedían en el altiplano con un ritmo nuevo, marcado por el sol que calentaba la tierra y por las manos que la trabajaban con renovado propósito. Aurelio despertaba antes del amanecer. Preparaba un mate cocido con las hojas que don Pascual había traído y salía hacia las tierras con sus hijos a cuestas. Mateo y Tomás ya no corrían solo por jugar. Ahora llevaban pequeñas azadas de madera que el hacendado había mandado tallar para ellos, y ayudaban a remover la tierra, a plantar semillas, a regar con agua del arroyo cercano. Don Pascual llegaba poco después, con Benjamín de la mano. El niño, al principio tímido, pronto se unió al juego de los hermanos, aprendiendo a distinguir la quinoa del maíz, a reconocer cuando una papa estaba lista para cosecharse. Los cuatro formaban un cuadro extraño y hermoso: el campesino pobre, el hacendado rico y tres niños que reían sin importar las diferencias que antes separaban a sus familias. Una mañana, mientras cavaban un nuevo surco, don Pascual se detuvo y miró al horizonte. Las tierras que antes eran un erial seco, ahora mostraban franjas verdes que se extendían como una promesa. «Mira esto, Aurelio», dijo con voz ronca por la emoción. «Hace meses esto era polvo. Ahora es vida». Aurelio clavó la herramienta y se limpió el sudor con el dorso de la mano. La tierra siempre responde si la tratas con respeto. Don Pascual asintió. Yo la traté como enemiga, la quería someter, no cuidar, y mira lo que pasó. Aurelio no respondió con palabras, simplemente señaló a los niños. Benjamín y Tomás competían por ver quién plantaba más rápido, mientras Mateo reía al ver cómo la tierra se pegaba a sus piececitos. «Ellos son el futuro», dijo Aurelio. «Si les enseñamos bien, la tierra les dará todo». El hacendado se acercó a su hijo y se agachó a su altura. «Benjamín, ¿te gusta esto?» El niño miró las manos sucias de tierra y sonrió. «Sí, papá, huele a algo bueno». Don Pascual sintió un nudo en la garganta. Nunca había oído a su hijo hablar así. Siempre había sido un niño de salones, de juguetes caros, de sirvientes que le traían todo sin esfuerzo. Ahora, con las manos en la tierra, parecía más vivo que nunca. Los días de trabajo se convirtieron en lecciones. Aurelio enseñaba a los niños cómo leer las nubes para prever la lluvia, cómo escuchar el viento para saber si venía frío. Don Pascual, por su parte, aprendía a callar y observar. Ya no daba órdenes, preguntaba, ya no imponía, escuchaba.
Una tarde, mientras descansaban bajo un eucalipto que el hacendado había plantado años atrás por capricho, habló con voz baja. Mi padre me dejó todo esto pensando que era herencia. Pero una herencia no es tierra, es ejemplo. Aurelio masticó un tallo de ichu. Y usted está dando un buen ejemplo ahora. Don Pascual miró a los niños que jugaban a lo lejos. Quiero que Benjamín crezca sabiendo que la riqueza no es tener, sino dar, que el poder no es mandar, sino servir. La cosecha llegó como un milagro lento. Primero fueron las papas, redondas y firmes, saliendo de la tierra como tesoros escondidos. Luego el maíz, con sus mazorcas doradas que los niños cargaban con orgullo. La quinoa pintó los campos de rojo y verde, y el aroma de la tierra húmeda llenaba el aire. Aurelio llenaba costales que antes estaban vacíos, y cada noche regresaba a casa con comida suficiente para varios días. Los niños ya no preguntaban, ¿habrá cena? Ahora preguntaban, ¿qué vamos a cocinar mañana? Don Pascual compartía la mesa con ellos, comiendo de la misma olla, bebiendo del mismo mate. Ya no era el hacendado, era Pascual, simplemente Pascual. Una noche, después de una jornada especialmente abundante, se sentaron todos frente al fogón. Aurelio sirvió un guiso espeso con papas, maíz y un poco de charqui que había sobrado. Los niños comían con avidez, pero también con gratitud. Benjamín, sentado entre Mateo y Tomás, partió su pan y lo repartió sin que nadie se lo pidiera. Don Pascual lo miró y sintió que las lágrimas pugnaban por salir. «Mira eso», susurró a Aurelio. «Mi hijo aprendió solo». Aurelio sonrió. Los niños copian lo que ven, no lo que se les dice. El hacendado respiró hondo. «He decidido algo. Quiero que parte de estas tierras sea tuya, no como regalo, sino como pago justo por tu trabajo». Aurelio lo miró sorprendido. «No necesito tanto». Don Pascual negó con la cabeza. «No es caridad, es justicia. Tú las hiciste producir. Tú y tus hijos merecen su parte». Aurelio bajó la mirada. Su orgullo luchaba con su corazón, pero finalmente asintió. «Si es por el trabajo, acepto, pero seguiremos trabajando juntos». Don Pascual extendió la mano. «Juntos, entonces». Los niños, ajenos a la conversación de los adultos, seguían comiendo y riendo. Mateo derramó un poco de guiso, y Tomás lo ayudó a limpiarse con una esquina de su poncho. Benjamín, imitando el gesto, ofreció su servilleta. Era un pequeño acto, pero para don Pascual fue como ver un milagro. La semilla del bien que había plantado en su corazón estaba creciendo, y ahora se extendía a su hijo. Cuando la luna salió, iluminando el altiplano con su luz plateada, don Pascual se levantó para irse. «Mañana vendré temprano. Hay que preparar el terreno para la próxima siembra». Aurelio lo acompañó hasta la puerta. «Traiga a Benjamín, los niños lo esperan». El hacendado asintió. «Y yo a ustedes». La puerta se cerró con un crujido suave, y Aurelio se quedó un momento mirando la noche. El viento ya no silbaba con crueldad, parecía cantar. Dentro, los niños dormían abrazados, con el estómago lleno y el corazón ligero. Aurelio se arrodilló junto al fogón y rezó en silencio. «Gracias, Señor, por no abandonarnos, por mostrar que incluso en la sequía puede brotar vida». Afuera, don Pascual caminaba hacia su hacienda. Ya no llevaba el poncho blanco impecable. Estaba manchado de tierra, pero nunca se había sentido tan limpio. En su mente resonaba la voz que había oído en la iglesia. «Si haces el bien vendrá a ti». Y ahora lo entendía. El bien no era una promesa vacía. Era una realidad que crecía con cada semilla plantada, con cada mano tendida, con cada corazón abierto. El altiplano dormía bajo las estrellas,
Pero en dos hogares, uno de adobe y otro de piedra, ardía la misma llama, la de la esperanza que nace cuando el hombre aprende a dar. Los meses se deslizaron como el agua del arroyo que ahora regaba los campos con mayor abundancia. Lo que había empezado como un puñado de surcos se convirtió en hectáreas de verde intenso, papas que asomaban redondas bajo la tierra, maíz que se alzaba orgulloso hacia el sol, quinoa que ondeaba como un mar de colores al viento. La antigua chacra abandonada de don Pascual era ahora un ejemplo en todo el altiplano. Los vecinos pasaban, se detenían, miraban con asombro y preguntaban cómo había sido posible. Nadie creía que aquellas tierras estériles pudieran dar tanto, pero allí estaban los frutos, pesados, jugosos, reales. Aurelio ya no caminaba con la cabeza gacha. Sus espaldas seguían encorvadas por años de trabajo duro, pero ahora lo hacían con orgullo. Cada mañana, antes de que el sol asomara del todo, encendía el fogón, preparaba un mate fuerte y despertaba a los niños con una caricia. Mateo y Tomás saltaban de la cama ansiosos por salir. Ya no temían el hambre, sino que corrían hacia el día con la certeza de que habría comida, trabajo y risas. Don Pascual llegaba puntual, con Benjamín montado en sus hombros o caminando a su lado, y los cuatro formaban una procesión que se repetía como un ritual sagrado. Una mañana de cielo particularmente claro, mientras removían la tierra para una nueva siembra de habas, don Pascual se detuvo y llamó a Aurelio aparte. Los niños seguían jugando más allá, persiguiendo lagartijas entre los surcos. «Tengo una idea», dijo el hacendado en voz baja, como si temiera que el viento se la llevara. «Quiero que parte de la cosecha se reparta entre las familias que más lo necesitan. No como limosna, sino como semilla. Que cada uno reciba lo suficiente para plantar en su propia chacra». Aurelio lo miró con los ojos entrecerrados por el sol. «¿Y si no devuelven nada?». Don Pascual sonrió con una calma nueva. «Entonces habremos plantado confianza, y la confianza también da fruto». Aurelio asintió lentamente. La idea le gustaba. Recordaba demasiado bien las miradas de desprecio en el mercado, los portazos en la cara, los «no tengo nada para regalar». Ahora, en lugar de mendigar, podían ofrecer. No era caridad, era cadena de vida. Esa misma tarde, después de terminar el trabajo, don Pascual reunió a los peones que quedaban en la hacienda, pocos porque la mayoría habían abandonado las tierras cuando parecían muertas, y les explicó el plan. Al día siguiente cargarían mulas con sacos de papa, semilla, maíz seleccionado y quinoa limpia. Irían casa por casa, no para dar, sino para compartir. Aurelio iría con ellos. Su rostro conocido abriría puertas que el dinero nunca había podido. La primera casa fue la de doña Gregoria, una viuda que vivía al otro lado de la colina, con 5 nietos flacos como varas. Cuando vio llegar a Aurelio con un saco al hombro, la mujer se santiguó. «¿Qué es esto, Aurelio? ¿Otra broma del destino?» «No, doña», respondió él con voz firme. «Es semilla. Plántela y el año que viene tendrá para comer y para devolver». La mujer tomó el saco con manos temblorosas. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza. «Que Dios te bendiga, hijo, y a don Pascual también». Una a una, las casas recibieron lo mismo. Algunos dudaban, otros aceptaban con gratitud inmediata. Un viejo pastor intentó pagar con una oveja flaca. Don Pascual la rechazó con suavidad. «Guárdela para leche. La semilla es regalo. La leche será para sus nietos». Al caer la tarde, las mulas regresaban vacías. Los hombres caminaban en silencio, pero era un silencio lleno, como el de quien acaba de cumplir un mandato superior.
Benjamín iba en brazos de su padre, dormido por el cansancio y el sol. Mateo y Tomás corrían delante, cantando una copla que habían inventado sobre papas que bailan y maíz que ríe. Cuando llegaron a la casita de adobe, Aurelio invitó a don Pascual a entrar. El fogón ya ardía. Olía a guiso de quinoa con un poco de charqui. Los niños se sentaron en el suelo, ansiosos por contar lo que habían visto. La cara de doña Gregoria, el llanto de un niño al recibir su primer pan en semanas, el abrazo de un abuelo que juró plantar hasta el último grano. Don Pascual comió en silencio, pero sus ojos brillaban. Cuando terminó dejó el cuenco y habló con voz baja. Hoy entendí algo, Aurelio. El dinero compra cosas, el trabajo compra comida. Pero compartir compra almas, Aurelio asintió. Y las almas alimentadas devuelven más que cualquier cosecha. Esa noche, antes de dormir, don Pascual se quedó un rato más junto al fogón. Los niños ya roncaseaban bajo las mantas. Sacó de su bolsillo un pequeño cuaderno de cuero que antes usaba para anotar deudas y ganancias. Ahora lo abrió en una página en blanco. «Quiero llevar cuenta», dijo. «No de lo que doy, sino de lo que crece gracias a ello». Aurelio sonrió. «Entonces anote también las sonrisas. Esas no se pesan, pero valen más que el oro». Don Pascual escribió la primera línea. Día 1, 12 sacos de semilla, 12 familias, 47 sonrisas contadas. Cerró el cuaderno y lo guardó junto a su corazón. A la mañana siguiente, el ciclo recomenzó. Pero ahora no solo trabajaban para sí mismos, trabajaban para un pueblo entero que empezaba a despertar. Las tierras de don Pascual se convirtieron en escuela viva. Allí aprendían niños, ancianos, viudas, pastores. Aurelio enseñaba a leer la tierra. Don Pascual enseñaba a leer el corazón. Juntos, sin darse cuenta, estaban sembrando algo más grande que papas o maíz. Estaban sembrando comunidad. Una tarde, mientras cargaban un nuevo envío de semilla, llegó un mensajero del pueblo. Traía una carta sellada con lacre. Don Pascual la abrió con manos temblorosas. No estaba acostumbrado a recibir noticias. Leyó en voz alta. «Estimado don Pascual, los sondersignados, vecinos del altiplano, queremos expresar nuestra gratitud por la semilla recibida. Ya brotan las primeras plantas. Prometemos devolver el doble en la próxima cosecha, no por deuda, sino por hermandad. Que Dios lo bendiga». Debajo, más de 30 firmas torpes, algunas solo con una cruz. Don Pascual dobló la carta con cuidado y la guardó en el mismo bolsillo del cuaderno. No dijo nada, pero Aurelio vio que sus ojos estaban húmedos. «Parece que la cadena ya empezó», murmuró Aurelio. «Y no se detendrá», respondió don Pascual. Los días siguientes trajeron lluvia fina, esa que los campesinos llaman bendición del cielo. La tierra bebió con avidez, y los brotes se estiraron hacia arriba como niños despertando. Aurelio, don Pascual y los pequeños trabajaban bajo el agua sin quejarse. La lluvia lavaba el polvo de sus rostros y parecía lavar también los últimos restos de rencor. Una noche, después de una jornada especialmente larga, don Pascual se quedó a dormir en la casita de adobe. No había espacio, pero nadie lo notó. Durmió en el suelo, envuelto en su poncho manchado de tierra, con Benjamín acurrucado a su lado. Aurelio lo cubrió con una manta extra. Al amanecer, el hacendado despertó con el canto de un gallo lejano y el olor a mate recién hecho. Miró alrededor. Los niños dormían. Aurelio ya estaba de pie. Por primera vez en su vida, don Pascual sintió que pertenecía a un lugar. Desayunaron en silencio, pero era un silencio lleno de entendimiento. Cuando salieron, el sol apenas rozaba las cumbres. Don Pascual tomó la mano de su hijo y la de Tomás.
Aurelio tomó la de Mateo. Así, en fila, caminaron hacia los campos. Detrás de ellos, la casita de adobe parecía más grande, como si hubiera crecido con la esperanza que ahora albergaba. El altiplano entero empezaba a cambiar. Donde antes solo había silencio y sequía, ahora se oían risas de niños, voces de hombres planeando la próxima siembra, mujeres cantando mientras molían quinoa. La cadena de las semillas se extendía, y con ella la cadena del corazón. El ciclo de las estaciones giraba con precisión en el altiplano, y la primera gran cosecha colectiva llegó como un río desbordado de bendiciones. Los campos, antes divididos por cercos invisibles de orgullo y pobreza, ahora se unían en un solo tapiz verde y dorado. Las papas se amontonaban en costales que ya no cabían en las casas. El maíz se apilaba en trojes improvisados. La quinoa, seca y lista, llenaba sacos que olían a tierra fértil. Nadie recordaba una abundancia así, ni siquiera los ancianos que contaban historias de tiempos mejores. Aurelio y don Pascual caminaban entre los surcos al atardecer, con los niños correteando delante. El sol pintaba de naranja las cumbres lejanas, y el viento traía aroma de pan recién horneado desde las casas vecinas. «Mira esto», dijo don Pascual, deteniéndose frente a un montón de papas tan grande que parecía una colina. «Todo empezó con un saco que dejé en tu puerta». Aurelio sonrió, cansado pero feliz, y con un corazón que decidió cambiar. Los niños llegaron corriendo, con las mejillas sucias de tierra y las manos llenas de mazorcas pequeñas. «Papá». «Don Pascual», gritó Tomás, «Doña Gregoria mandó esto». Mostró un pan redondo, aún tibio, envuelto en una servilleta bordada. Dentro había una nota escrita con letra temblorosa. «Primer pan de la primera cosecha, para los que nos dieron semilla, con cariño». Don Pascual tomó el pan con reverencia, como si fuera oro. Lo partió en 4 y dio un trozo a cada niño. Luego ofreció la mitad restante a Aurelio. «Comparte conmigo, amigo». Aurelio aceptó. El pan sabía a harina fresca, a leña, a gratitud. Lo comieron en silencio, mirando cómo el sol se hundía tras las montañas. Esa noche la casita de adobe se llenó como nunca. Vecinos llegaron con ollas, con guitarras, con botellas de chicha casera. Doña Gregoria trajo guiso de habas, el viejo pastor queso de oveja, una joven madre tortillas de quinoa. Don Pascual, que antes nunca había pisado una casa humilde sin ser servido, ahora ayudaba a Aurelio a colocar bancas improvisadas y a servir mate a quien llegara. La fiesta empezó sin discurso. Alguien rasgueó una guitarra, otro comenzó a cantar una huayno antigua. Los niños bailaban en círculos, tomados de la mano. Mateo, Tomás, Benjamín y una docena más. Aurelio miró a don Pascual, que tenía a su hijo en brazos, y vio que lloraba sin disimulo. «¿Qué pasa?», preguntó en voz baja. El hacendado negó con la cabeza, sonriendo entre lágrimas. «Nada. Solo. Nunca pensé que la felicidad oliera a guiso y sonara a risas de niños. La celebración duró hasta que la luna estuvo alta. Cuando los vecinos se fueron, dejando ollas vacías y corazones llenos, Aurelio y don Pascual se quedaron recogiendo. Los niños dormían en el suelo, acurrucados como cachorros. «Esto es lo que quise siempre», dijo don Pascual, barrando el suelo con una escoba de ichu. «Una familia grande, no de sangre, sino de tierra compartida». Aurelio asintió. «Y mañana seguiremos sembrando, porque la cosecha no termina». Al día siguiente, antes del amanecer, llegó una caravana. Eran familias de más lejos, de pueblos donde la sequía aún mordía. Traían noticias. La semilla había viajado de boca en boca, de chacra en chacra. Querían aprender, querían unirse.
Don Pascual abrió los graneros sin dudar. Lleven lo que necesiten, pero traigan a sus hijos, que vean cómo se hace. Los días siguientes fueron de enseñanza. Aurelio mostraba cómo preparar la tierra, cómo leer el clima, cómo cuidar cada planta como a un hijo. Don Pascual, con su cuaderno ahora lleno de anotaciones, organizaba turnos, repartía herramientas, escuchaba quejas y resolvía con justicia. Los niños formaban brigadas. Los mayores guiaban a los menores, enseñaban a plantar en línea, a regar sin desperdiciar. Una tarde, mientras descansaban bajo el eucalipto, llegó un sacerdote del pueblo. Era un hombre mayor, de sotana raída, que había oído hablar del milagro de las tierras muertas. «He venido a bendecir los campos», dijo, «y a dar gracias». Don Pascual se quitó el sombrero. «No hay milagro, padre, solo trabajo y corazón». El sacerdote sonrió. «Ese es el mayor milagro». Bendijo la tierra, las herramientas, las manos callosas. Luego se sentó con ellos y comió pan con queso. Antes de irse, dejó una cruz pequeña de madera, para que recuerden de dónde viene todo. Don Pascual la clavó en el centro del campo principal. Desde entonces, cada mañana, al pasar, tocaba la cruz y rezaba en silencio. La abundancia trajo cambios. La casita de adobe ya no bastaba. Don Pascual mandó a construir una ampliación, una pieza más, un corral pequeño, un horno de barro. No como regalo, sino como pago. Aurelio aceptó, pero insistió en trabajar él mismo la madera y el adobe. «Quiero que sea con mis manos», dijo. «Y con las mías», respondió don Pascual. Juntos levantaron paredes, techos, sueños. Los niños ayudaban acarreando agua, mezclando barro. Cuando terminaron, la casa parecía más grande, pero seguía siendo humilde. Dentro, el fogón seguía siendo el corazón. Una noche, después de cenar, don Pascual sacó su cuaderno y leyó en voz alta. Había páginas enteras, nombres de familias, cantidad de semilla dada, primera cosecha de vuelta, sonrisas contadas. La última línea decía: total, 87 familias alimentadas, 312 sonrisas, un corazón cambiado. Aurelio escuchaba en silencio. Luego habló. «Y mañana serán más. El invierno llegó temprano ese año, con vientos que cortaban como cuchillas y nevadas que cubrían los campos como mantas blancas. Pero esta vez nadie temía el frío. Los graneros estaban llenos, las casas calientes, los niños con ponchos nuevos tejidos por las mujeres del pueblo. La cadena de la semilla se había convertido en cadena de vida. Lo que uno tenía de más, otro lo necesitaba. Lo que uno sabía, otro lo aprendía». Don Pascual ya no vivía solo en su hacienda grande. Pasaba más tiempo en la casita de adobe que en su propia casa. Benjamín dormía allí casi todas las noches, compartiendo catre con Mateo y Tomás. Las mujeres del pueblo bromeaban. «Ya son 3 hermanos». Don Pascual no lo negaba. Una mañana de nieve, mientras quitaban hielo de los canalitos de riego, Aurelio habló. «He estado pensando. Los niños crecerán, necesitarán escuela». Don Pascual se detuvo, con la azada en la mano. «Tienes razón. En el pueblo hay una, pero está lejos y no alcanza para todos». Aurelio miró los campos cubiertos de blanco. «Podríamos hacer una aquí, en la ampliación, una sala grande, con pupitres, pizarra». Don Pascual sonrió. «Y un maestro». «Tú sabes leer y escribir», dijo Aurelio. «Yo sé contar y sembrar. Juntos podemos enseñar». El hacendado negó con la cabeza. «No solo nosotros, todas las madres que sepan algo, todos los abuelos con historias. Será escuela de todos». Esa misma semana empezaron. Limpiaron la pieza nueva, trajeron bancas de la iglesia, una pizarra vieja del pueblo. Don Pascual donó libros que tenía guardados. Aurelio trajo mapas dibujados a mano. Las mujeres cosieron cortinas.
Los hombres tallaron lápices de carbón. La primera clase fue un caos hermoso. 20 niños sentados en el suelo, con las mejillas rojas por el frío. Aurelio enseñó a sumar con papas. Don Pascual leyó un cuento sobre un zorro y un cóndor. Una abuela enseñó a tejer, un pastor a silbar con hoja de ichú. Al final del día, los niños salieron cantando. La escuela creció. Llegaron más niños de pueblos vecinos. Don Pascual contrató a una maestra joven del pueblo, pero los sábados seguían siendo de clase comunitaria. Aurelio y don Pascual nunca faltaban. Un sábado, después de clase, don Pascual reunió a todos los padres en el campo. La nieve se había derretido. La tierra descansaba antes de la nueva siembra. «Quiero decir algo», empezó con voz que temblaba un poco. «Hace un año, yo era el hombre más rico del altiplano y el más pobre de corazón. Hoy tengo menos oro en los bolsillos, pero más riqueza en el alma. Esta tierra, esta escuela, estos niños son mi verdadero tesoro». Aurelio dio un paso al frente. «Y yo, que no tenía ni para un pan, hoy tengo familia, trabajo, futuro. Todo por un saco de maíz dejado en mi puerta una noche de luna». Los vecinos aplaudieron. Alguien empezó a cantar. La fiesta improvisada duró hasta la noche. Después, cuando los niños dormían, Aurelio y don Pascual se quedaron junto al fogón. El hacendado sacó su cuaderno, ahora gastado por el uso. «Mira», dijo, abriendo una página nueva. «Quiero escribir el final, pero no hay final, solo comienzo». Aurelio asintió. «Entonces, escribe esto». Y así, en el altiplano, un hombre aprendió a dar, otro a recibir, y juntos enseñaron a un pueblo a vivir. Don Pascual escribió con letra firme. Luego cerró el cuaderno y lo guardó. «Mañana seguiremos. Y pasado. Y siempre». Afuera, la luna iluminaba los campos dormidos. Dentro, el fuego crepitaba. Dos hombres, antes enemigos, ahora hermanos, velaban el sueño de tres niños que soñaban con maíz que ríe y papas que bailan. El altiplano entero dormía en paz, sabiendo que la semilla del bien, una vez plantada, nunca deja de crecer. Los años se sucedieron en el altiplano como las estaciones que ya nadie temía, porque la tierra, una vez despierta, no volvía a dormir. La casita de adobe se había convertido en el centro de un caserío que crecía alrededor. Casas nuevas de barro y paja, un corral comunitario, un horno grande donde las mujeres horneaban pan para todo el mundo. La escuela que empezó en una pieza, ahora ocupaba un edificio de adobe con techo de teja, pupitres tallados por los padres y una campana que don Pascual había traído del pueblo. Los niños llegaban de lejos, algunos caminando horas, pero ninguno faltaba. Aprendían letras, números, a sembrar, a tejer, a cantar. Los sábados seguían siendo de clase de todos. Aurelio enseñaba a leer el cielo, don Pascual a leer el corazón. Mateo, Tomás y Benjamín ya no eran niños. Habían crecido altos y fuertes, con manos callosas y ojos que brillaban con la misma luz. Los tres estudiaban en la escuela, pero también enseñaban. Mateo guiaba a los más pequeños en la siembra. Tomás organizaba los juegos. Benjamín, que había heredado la voz clara de su padre, leía cuentos a los que aún no sabían. Aurelio y don Pascual, con el pelo más blanco y las espaldas más encorvadas, seguían trabajando codo a codo. Ya no eran patrón y peón, eran socios, hermanos, padres de un pueblo entero. Una mañana de primavera, cuando los campos estallaban en verde después de la lluvia, llegó una carta del obispo. El sacerdote del pueblo la trajo en persona, con la sotana limpia y una sonrisa ancha. «Quieren conocer al hombre que resucitó la tierra», dijo, entregando el sobre a don Pascual.
El hacendado lo abrió con manos temblorosas. Leyó en voz alta una invitación para que él y Aurelio hablaran en la catedral, en la fiesta de San Isidro Labrador. Querían que contaran su historia, que enseñaran a otros cómo un corazón cambiado puede cambiar un pueblo. Don Pascual miró a Aurelio. «No soy bueno hablando en público». Aurelio sonrió. «Ni yo. Pero los niños sí, que vayan ellos». Así se decidió. Mateo, Tomás y Benjamín prepararían el discurso. Durante semanas, después de las clases y el trabajo, se reunían junto al fogón. Escribían, borraban, reían, discutían. Don Pascual escuchaba en silencio. Aurelio corregía con paciencia. Al final, el discurso fue sencillo, como la tierra que tanto amaban. El día de la fiesta, el altiplano entero se vistió de gala. Carros tirados por mulas, ponchos nuevos, niños con flores en el pelo. La caravana bajó al pueblo, llenando las calles de colores. En la catedral, el obispo esperaba con los brazos abiertos. Los tres muchachos subieron al púlpito, nerviosos pero firmes. Mateo empezó. Érase una vez un hombre que tenía hambre y otro que tenía todo. Uno mendigó, el otro se burló. Pero Dios habló en la noche y cambió dos corazones. Tomás continuó. Un saco de maíz, una puerta, un caldo compartido. De ahí nació una semilla que no era de planta, sino de bondad. Benjamín cerró. Hoy no hablamos de papas ni de maíz, hablamos de lo que crece cuando das, amigos, escuelas, futuro. Porque la vida es como la tierra, siembra desprecio, cosecha soledad, siembra amor, cosecha un pueblo. El silencio fue absoluto. Luego estalló el aplauso. El obispo lloró. Don Pascual y Aurelio, sentados en la primera fila, se tomaron de la mano sin vergüenza. Al regresar, el caserío los recibió con fiesta. Mesas largas en la plaza improvisada, guiso para todos, guitarra y quena. Los tres muchachos fueron alzados en hombros. Aurelio miró a don Pascual. Ellos lo hicieron mejor que nosotros. El hacendado asintió con los ojos húmedos, porque aprendieron de los mejores. Esa noche después de la fiesta, don Pascual llamó a Aurelio a un lado. Sacó su cuaderno, ahora tan gastado que las tapas se despegaban. Quiero que lo guardes tú. Es tu historia tanto como la mía. Aurelio lo tomó con reverencia. Y la de ellos, dijo, señalando a los muchachos que bailaban bajo la luna. Don Pascual respiró hondo. He decidido algo más. Mi hacienda ya no es mía. La divido en partes iguales. Para ti, para los niños, para el caserío. Que sea de todos. Aurelio intentó protestar, pero don Pascual levantó la mano. No es regalo, es justicia. Tú la hiciste vivir. Aurelio asintió. No dijo nada, solo abrazó al hombre que una vez fue su verdugo y ahora era su hermano. La vida es como la tierra que sembramos. Lo que plantamos en ella tarde o temprano dará fruto. Si sembramos desprecio, recogeremos soledad. Si sembramos egoísmo, cosecharemos vacío. Pero si sembramos amor, compasión y bondad, nuestra cosecha será abundante y llena de bendiciones. Aurelio nunca perdió la fe, a pesar del hambre, del desprecio y de las lágrimas. Su amor por sus hijos fue su fuerza, y su humildad le permitió aceptar la ayuda sin rencor. Don Pascual, en cambio, comprendió que la verdadera riqueza no estaba en el oro ni en sus tierras, sino en su capacidad de ayudar a otros. Su corazón fue puesto a prueba, y cuando comprendió que todo lo que damos en la vida nos es devuelto multiplicado, su vida cambió para siempre. Dios no nos juzga por lo que tenemos, sino por lo que hacemos con ello. Si hacemos el bien vendrá a nosotros. Si hacemos el mal nos alcanzará, porque al final la vida siempre nos devuelve lo que damos.
Años después, el altiplano era irreconocible. Donde antes solo había silencio y sequía, ahora había vida. Campos que se extendían hasta el horizonte, escuelas en cada caserío, niños que crecían sabiendo leer, contar y sembrar. La casita de adobe seguía en pie, pero ahora era el corazón de una comunidad que llevaba su nombre, Chacra de la Esperanza. Aurelio y don Pascual, ya ancianos, se sentaban cada atardecer bajo el eucalipto que plantaron juntos. Los niños, ahora hombres, trabajaban la tierra, enseñaban a sus hijos, repartían semilla a quien llegara. Una tarde, Mateo llegó con una noticia. El obispo quería construir una capilla en el caserío. Don Pascual sonrió. «Que la hagan donde estaba el chiquero», dijo, «donde todo empezó». La capilla se levantó en ese lugar exacto. En la puerta, una placa sencilla. «Aquí un hombre aprendió a dar y otro a recibir. Que Dios bendiga a quien entre con el corazón abierto». El día de la inauguración, el altiplano entero se reunió. Aurelio y don Pascual, apoyados en bastones, cortaron la cinta. Los tres muchachos, ahora padres, llevaron a sus hijos al altar. El obispo bendijo la capilla, los campos, las manos callosas. Después de la misa, don Pascual pidió la palabra. Su voz era débil, pero clara. «Hace muchos años burlé a un hombre hambriento. Dios me habló esa noche y me dio una segunda oportunidad. Hoy veo que no fue segunda, fue la primera de verdad. Gracias, Aurelio. Gracias, hijos. Gracias, altiplano». Aurelio tomó el micrófono con manos temblorosas. «Y yo mendigué un pan. Dios me dio un hermano. Gracias, Pascual. Gracias, niños. Gracias, tierra». Los aplausos fueron suaves, como lluvia fina. Luego cantaron todos juntos la huayno que los niños habían compuesto años atrás. Esa noche, en la casita de adobe, Aurelio y don Pascual se sentaron por última vez junto al fogón. Los niños, sus nietos, dormían. El cuaderno estaba sobre la mesa, abierto en la última página. Don Pascual escribió con letra temblorosa. Final, un pueblo entero. Infinidad de sonrisas, un corazón que late en muchos. Cerró el cuaderno y lo dejó en manos de Aurelio. «Guárdalo para ellos». Aurelio asintió. Afuera, la luna iluminaba los campos dormidos. Dentro, el fuego crepitaba. Dos ancianos, antes separados por todo, ahora unidos por todo, velaban el sueño de un futuro que ya no necesitaba vigilancia. Al día siguiente, don Pascual no despertó. Murió en paz, con una sonrisa en los labios. Aurelio lo veló